Pues buenos días tengan todos, muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Y bueno, qué bueno que se dieron ese espacio para que platiquemos sobre este tema que sin duda para nosotros es apasionante y creemos, ¿no? Y en nuestra experiencia sabemos que es de suma importancia y relevancia para poder llevar a buen puerto todos aquellos estos proyectos de implementación o mejora de culturas de seguridad en las organizaciones. Bien, pues para no hacer mucho tiempo e ir entrando en materia en lo que se van conectando algunos otros compañeros, déjenme presentarme y bueno, hablar un poco sobre nosotros. Y antes de empezar, pues quiero dejar aquí algunos puntos importantes como para poder tener una conferencia magistral que nos enriquezca y nos ayude a todo, por lo menos, y lo menos que les pedimos, pues bueno, que mantengan su micrófono apagado. En dado caso que se requiera, como no, pueden ustedes pedir alzar la manita y pedir la voz o el micrófono y con gusto pueden hacer uso de él y nos encantaría escuchar sus comentarios. El segundo punto, pues obviamente también tenemos a su disposición el chat, ahí también pueden dejar sus comentarios y dudas, si creen que en ese momento no quieren compartirlas a micrófono abierto, y con mucho gusto, ya sea en ese momento o al final, se retomarán. Y lo último que les vamos a solicitar amablemente, y obviamente todo es en aras de mejorar esta experiencia que vamos a tener juntos en estos minutos, pues es que participen, ¿verdad? Tanto tu opinión como tu experiencia nos va a enriquecer sin duda y va a enriquecer este momento que nos estamos dando para hablar, pues, de algo que seguramente nos interesa y sobre todo en ese momento en todas las organizaciones, la seguridad de las personas, ¿no? La integridad física de las personas y de la instalación, de hablar de nuestra cultura de seguridad, de nuestro desempeño de seguridad y cómo tiene un impacto, ¿no? En nuestro o en el desempeño global de la organización. Bien, pues vámonos adelantando. Por ahí, vamos entrando ya directo a la materia. Bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿De qué vamos a conversar? Bien, es una agenda muy corta, sin embargo, lo que queremos es tener estas conversaciones y plasmar de alguna manera y dejar en esta pequeña presentación algunos puntos importantes que en nuestra experiencia hemos detectado como fundamentales o aspectos clave para poder tener éxito a la hora de consolidar culturas de seguridad en una organización. Entonces vamos a revisar estos elementos claves, los fundamentos, ¿no? Vamos a hablar de esos aspectos potenciadores que nos van a ayudar a comunicar mejor en seguridad, ¿no? Vamos a también hablar de algunos aspectos o áreas que podemos mejorar en nuestro proceso creativo, ¿no? Y cómo involucrar o desarrollar esta habilidad creativa, esta capacidad creadora nos va a ayudar mucho a la hora de consolidar o a la hora de consolidar culturas de seguridad. Y por último vamos a discutir algunas mejores prácticas, ¿no? Y áreas de oportunidad en la comunicación estratégica, ¿no? Si bien para nosotros es claro que la comunicación juega un papel importante, quiero explicarles por qué y para eso nos vamos a permitir un momento hablar en tema. Pero antes déjenme platicarles pues de mí. Me presento, soy Alex Ramón, soy un comunicador gráfico profesional y pues los últimos 3 años he estado colaborando y ayudando como director creativo de Joint Moment. Ya llevo ciertos años trabajando en proyectos de desarrollo de cultura de seguridad encargados de la parte de comunicación, ¿no? Todo el proceso de comunicación en los proyectos de implementación de cambios de cultura y también como líder en los procesos de
desarrollo de productos de capacitación para estos mismos proyectos de implementación y mejora de culturas de seguridad. Bien, así que no vamos a entrar en detalles, creo que tengo algo de experiencia que me encantaría compartirles y cómo no discutir con ustedes, porque seguramente ustedes tienen también algo de experiencia en esto, poder llegar a ciertos acuerdos o por qué no áreas de discrepancia, ¿verdad? La discusión enriquece. Bien, hasta aquí llegamos a la, digamos, a la pregunta fundamental en esta conferencia. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación en seguridad? Y toda la información, todo lo que les voy a platicar y todo lo que vamos a conversar en este espacio de tiempo con poco menor a una hora, va a ser para tratar de responder esta pregunta. Va a ser para poder dejarle algunas herramientas, tips o recomendaciones que les ayuden a ustedes a tener ya acciones claras que les puedan ayudar a mejorar su comunicación en seguridad. Bien, ¿y cómo vamos a empezar? Pues bien, vamos a empezar por delimitar cuáles son estos aspectos que llevan o todos los elementos que involucran una cultura de seguridad. Ok, bien, pues bueno, este modelo que le traemos a ustedes es como Joint Moment, es como nosotros concebimos que se conforma la cultura de una organización, en este caso de seguridad, ¿no? Y diseñamos un modelo que autodenominamos simbiótico, porque si recordamos de aquellas clases de biología en la secundaria, un modelo o una relación simbiótica es aquella en la que los elementos que componen esa relación se ven beneficiados de esa relación. Es por eso que nosotros planteamos que si nosotros logramos desarrollar, inspirar, motivar a las personas, estaríamos desarrollando, motivando e inspirando a las organizaciones. Si yo logro mejorar ciertos aspectos de una persona, estoy también mejorando ciertos aspectos de una organización y viceversa. Si yo llevo a nivel organizacional ciertos aspectos de mejora, puedo llegar a tener ese impacto a nivel personal para buscar también esa mejora a nivel individual. Es por eso que en esta relación simbiótica entendemos que no puedo dejar de la par uno u otro elemento en una organización o una estructura empresarial común, ¿no? O básica, en donde tenemos trabajadores y organización que conforman esta empresa, ¿no? Entonces, estos elementos para nosotros creemos que son los mínimos necesarios que tenemos que atender para entender nuestra cultura y para atender esos aspectos en los cuales estamos más bajitos o necesitamos reforzar más para poder llevar la cultura de seguridad al nivel que nosotros deseamos. Bien, perdón, me distraje viendo ahí en el chat. Bien, en este modelo, estos aspectos, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, son fundamentales. Obviamente, todos estos con un foco, con un enfoque más bien en la reducción de riesgos y obviamente en la mejora de mis indicadores de desempeño, ¿no? Y si ustedes ven bien ahí a la derecha, estamos inclusive hasta subrayado, tenemos el tema de la comunicación, porque creemos que es un aspecto fundamental, es un cimiento a la hora de querer crear o construir estas culturas de seguridad. Si no tenemos una comunicación eficiente, una comunicación estratégica, planificada y bien adaptada a las necesidades de mi audiencia, entonces me va a ser muy difícil poder implementar estrategias de cambio de cultura, estrategias de cambios sistémicos, estrategias de capacitación, entrenamiento. Todo proyecto de mejora o todo proyecto que se quiera llevar de papel al piso de trabajo tiene que ir acompañado de un fuerte proceso un proceso eficiente de comunicación, estratégico de comunicación. Y para eso vamos a ver hoy o revisar algunos aspectos que para nosotros creen son básicos e importantes para ello. Bien,
Por ahí, ese señor que casi no hemos escuchado hablar, John Maxwell, nos dice que la comunicación es la llave para resolver cualquier conflicto y construir relaciones duraderas. ¿Ustedes qué creen? ¿Crees que esto es cierto? ¿Para ti esto se podría convertir en una creencia potenciadora? La comunicación es la llave para resolver cualquier conflicto y construir relaciones duraderas, tanto en la vida personal como en la vida laboral, profesional o empresarial, industrial. Lo que queremos son esas dos cosas: resolver conflictos y construir relaciones a largo plazo, sostenibles. Eso es un negocio. Resolvemos una necesidad, en esa resolución obtenemos una ganancia y lo que buscamos es la sostenibilidad de ese modelo, que en este caso llamamos de negocio. Y la comunicación para ello es fundamental, tanto interna como externa. Obviamente para estos temas, hablando de generación de cultura organizacional, vamos a hablarnos o vamos a referirnos y delimitarnos a todos estos procesos de comunicación hacia el interior de una organización que junto con estas técnicas de mercadotecnia ahora se le está empezando a llamar, bueno, ya tiene rato que está llamando así, pero es poco conocido, que se le conoce a todo esto como endomarketing, que básicamente es ocupar todas estas estrategias de comunicación, técnicas de mercadotecnia para impactar a nuestra audiencia interna, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, trabajadores, y con ello obtener pues lo que necesitemos: mayor rendimiento, mejor motivación, menos rotación, mayor conciencia de seguridad y por lo tanto menos accidentalidad, y bueno, puntualidad, calidad, lo que querramos, ¿no? La comunicación es el vehículo para lograr buscar, obtener o llevar estos objetivos organizacionales a objetivos comunes. Bien, ok, dice la comunicación en seguridad. ¿Cuáles son esos elementos claves? Vamos a ver 4 elementos básicos fundamentales que nos van a dar un punto de partida para poder tener una comunicación eficiente, efectiva, afectiva y que logre y recordable, que logre el impacto y sostenga los mensajes en el tiempo. Eso es lo que necesitamos. Se parece muy complejo, pero se puede lograr con ciertos ingredientes, con ciertos puntos que tenemos que atender, y ahorita vamos a platicar. Si alguien en algún momento, les repito, tiene alguna duda o algo, pues con mucho gusto puede pedir la palabra, abrir su micrófono y con mucho gusto lo escuchamos. Si no, tenemos ahí el chat disponible. Bien, entonces, continuamos. ¿Cuáles son estos elementos clave? Pues podemos partir o delimitarlos a 4 básicos. El primero, tenemos que entender que la claridad de nuestros mensajes es fundamental. No sé si a ustedes en sus organizaciones, pero es muy común, sobre todo en las más industrializadas, que me ponen por ahí un póster, o sea, parece un panfleto, es un tratado es un tratado científico sobre fusión nuclear. O sea, son aspectos que nadie ni va a leer, ni quizá muy pocos podamos entender, y que obviamente nadie va a retener. Entonces tenemos que ser muy claros los niveles a los que tenemos que informar, y para eso hay herramientas que vamos a ir platicando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de claridad de los mensajes, llevemos a su integridad mínima que tenga que tener el mensaje para que logre ser efectivo a la hora de entregarse. Obviamente vamos a tener que añadirle algunos aspectos, como el aspecto emocional. Todos nuestros mensajes, aparte que deben de ser claros y lo más concreto posibles, tienen que tener esa chispa, ese ingrediente, esa pimienta emocional que nos va a ayudar a que sean recibidos, a que sean aceptados, a que sean
a que nuestra audiencia, nuestro receptor se pueda ver reflejado o proyectado, puede ser las dos cosas, y por lo tanto se pueda ver movido emocionalmente. Si nosotros logramos añadirle ese factor, ese ingrediente emocional a nuestros mensajes, vamos a tener mucha mejor conexión y por lo tanto vamos a poder tener una mayor probabilidad de que estos mensajes sean aceptados y retenidos. Entonces, hasta ahorita, dos aspectos a cuidar. La claridad en mi mensaje. Debo eliminar a lo máximo la ambigüedad y el ruido en mis mensajes. Ya una vez que lo tengo optimizado al máximo, entonces tengo que añadirle ese ingrediente emocional. ¿Ok? Y luego tengo que tener claro que la repetición es lo que me va a ayudar a la retención y al posicionamiento a lo largo del tiempo de estos mensajes. Posicionamiento, seguramente han escuchado hablar de esta palabra. Es un término que los mercadólogos o comunicadores utilizamos mucho y que básicamente que hace referencia a la repetición que hacemos de un concepto, de un mensaje o de una idea para que se pueda permear en el tiempo y en la memoria pública. Ese es el posicionamiento. Nosotros hemos estado impactados o hemos estado siendo todo el tiempo, toda nuestra vida bombardeados para lograr posicionar ciertas marcas en nuestra conciencia. Obviamente todos cuando pensamos en refresco, lo primero que se les va a venir a la mente es la Coca-Cola, y si piensan en bebida energética se les va a venir Red Bull, y si piensan en cerveza, muchos de ustedes igual van a pensar en una Corona, ¿no? O quizás si piensan en una camioneta van a pensar en una Ford, ¿no? ¿Por qué? Porque ese posicionamiento que las marcas han hecho durante años ha cobrado su fruto y no es más que la repetición constante de esos mensajes. Obviamente esa repetición debe de ir acompañada de una congruencia o integridad de marca, que básicamente es decir que lo que estamos tratando de posicionar en el subconsciente de la audiencia, pues lo cumpla la marca. Obviamente si yo te voy a decir que mi lapicero nunca se le va a acabar la tinta, pues y así lo voy a vender y así lo voy a posicionar, pues entonces a esa pluma, a ese lápiz, a esa pluma, a ese bolígrafo nunca se le debería de acabar la tinta, si no, no voy a poder ser congruente o íntegro con ese posicionamiento que estoy logrando y por lo tanto no tener ese éxito o no lograr el posicionamiento. Entonces tenemos que tener conciencia que la consistencia y regularidad es lo que a la larga hace sostenible y retenible el mensaje, ¿no? Y por último, tenemos que tener una escucha activa, tanto a nivel personal como a nivel función o área de la organización. Tenemos que tener canales para recoger el feedback y la retroalimentación de nuestra audiencia. Tenemos que tener esa manera de medir cómo estamos llegando y cómo están recibiendo ellos la información, cómo la están procesando y se está siendo retenida, se está siendo digerida, procesada de alguna manera. Necesitamos saber y entender de parte de voz, de su propia voz, cómo es que están recibiendo estos mensajes, ¿no? Y obviamente tenemos que ser congruentes con ese feedback. No se trata de solo poner ahí el buzón de sugerencias y jamás acercarse a ver si alguien dejó alguna queja o algún comentario, ¿no? Y obviamente hay que tener un proceso, ¿no? Para poder, hay que tener un procedimiento para procesar esa información y sacarle el provecho. Bien, esos son aspectos que para nosotros son básicos a la hora de construir o a la hora de querer construir un proceso de comunicación estratégica en seguridad. Nuestros mensajes deben de eliminar el mayor ruido posible. Tienen que tener esa conexión emocional que nos va a ayudar que nos va a permitir entregar esos mensajes a nivel subconsciente. Tenemos que ser constantes, ¿no? Y regulares. Y por último, tenemos que escuchar a nuestra audiencia. Tenemos que saber entender
tenemos que saber escuchar su voz y entender cuáles son esas áreas en las que podemos adaptar nuestros mensajes o adaptar nuestra comunicación para cubrir esas necesidades que nos están compartiendo. Bien, esos son los aspectos básicos, pero ¿qué más vamos a poder hacer? Bien, pues tenemos que añadirle estos ingredientes potencializadores, ¿no? Estos componentes catalizadores de nuestra comunicación que nos van a ayudar pues a tener mejor impacto, ¿no? A ser más efectivos y en esa penetración y a ser más y a retener mejor nuestros mensajes para lograr esa sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ayudar con ello? Bueno, pues hay que personalizar, es decir, vamos a tener que utilizar esos mensajes de una manera inteligente. Hay que adaptarlos a nuestra audiencia. No vamos a hablarle ni al mismo nivel, ni en el mismo tono, ni al mismo nivel de información, ni en el mismo tono de conversación a un gerente que a un supervisor o que a un operador. Nosotros tenemos que identificar bien quién es nuestra audiencia, quién es nuestro receptor, para poder adaptar estos mensajes de la mejor forma posible para que sean recibidos de la mejor forma también. Hay que entender esas pequeñas diferencias, ¿no? A niveles culturales, sociales, inclusive físicos o de entorno, que nos pueden ayudar a entregar de mejor manera un mensaje a un perfil o a un grupo que a otro, ¿verdad? A una persona u a otra. Otro aspecto importante que nos va a impulsar totalmente nuestra comunicación en seguridad va a ser que el liderazgo sea visible y demostrado. Cualquier información de seguridad, sobre todo que venga de la más alta función o la persona con el perfil más alto en la organización, va a tener mucho mayor impacto. No solo queremos que escuchar el discurso de algún líder, ¿no? Que hable de seguridad y que ahora sí echémosles ganas y que ahora hay que cuidarnos. No se trata de eso. Un líder debe saber hacer observaciones de seguridad en campo, debe de saber abordar un acto inseguro, debe de saber reconocer un acto seguro. No hay nada más no hay nada más sano ni nada que mejore ni incremente una cultura de seguridad que el reconocimiento en piso de un acto seguro. Cuando una persona vea que un líder reconoce el acto seguro o el comportamiento seguro de un trabajador, esa persona va a quedar impactada totalmente positivamente en seguridad. Va a ser un promotor. Si logramos que nuestro liderazgo entienda eso, que no se trata solo de hablar y de repente pues liderar alguna junta de seguridad o revisar números nada más, no, se trata de demostrarlo allá abajo en el piso, ¿verdad? En la planta. Se trata de involucrarse personalmente con la seguridad, de saber observar, de saber detectar riesgos, de saber percibir riesgos, de saber detectar condiciones inseguras y obviamente poder y tener las capacidades de actuar en consecuencia. Entonces, esas habilidades de liderazgo deben de estar claras y deben de estar a la mano, deben ser competencias de nuestro liderazgo. Si no las tenemos, debemos buscar desarrollarlas. Bueno, uso de medios variados. ¿A qué nos referimos? No sé si ustedes tengan algún problema con este aspecto que ahorita les voy a comentar, pero nosotros hemos visto cada vez más frecuente que hay este tema del aspecto multigeneracional en las organizaciones. Obviamente siempre lo ha habido, pero ahorita ha sido muy marcado y hay algunos aspectos que se han diferenciado a la hora de consumir la información o a la hora de que nos podemos conectar o comunicar con estas audiencias. No es lo mismo hablarle a un baby boomer, ¿no? Que todavía los podemos encontrar en las organizaciones, ¿no? No es lo mismo hablarle a un generación X
que a un millennial o a un centennial o a generaciones todavía más jóvenes. Cada grupo generacional tiene obviamente vicisitudes y características personales, individuales, que nos va a forzar a tener que adaptar estos mensajes a diferentes medios y a diferentes canales para poder tener el impacto, digamos, o para tener un impacto al mismo nivel a distintas generaciones. No le voy a hablar igual, no van a consumir de la misma forma la información una persona de 40, 50 años a una persona de 20, 30 años. Entonces tengo que entender, y puede haber más diferencias, obviamente, si lo llevamos a niveles también geográficos. No va a ser lo mismo en la forma en que yo voy a hablarle a una persona quizá del norte del país, ¿no?, que a una persona del sureste, ¿no? Obviamente los factores socioculturales involucran, ¿no?, el entorno social influye, y por lo tanto yo debo adaptarme de ellos. Tengo que tomar en cuenta para adaptar tanto la forma en la que estoy hablando, que sería el tono de comunicación, tanto el medio y el canal. Esos tres aspectos pueden delimitar si voy a terminar haciendo quizá un video para chavos, un video estilo TikTok para chavos, ¿no?, formato vertical y que les llega a su celular, o a lo mejor lo que tengo que hacer es un documento, un reporte de un caso de estudio para de ahí sacar un procedimiento y que pueda llevárselo a un gerente o supervisor que lo pueda aplicar un área. La forma de comunicar es diferente. Obviamente también involucras los niveles o las necesidades de comunicación, si son técnicas, si son comunicación de tipo organizacional o motivacional. Es decir, obviamente todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta para determinar qué medio y canal es el indicado para llegarle a esa audiencia en específico. Y por último, algo que bueno, si bien mencioné hace un rato, es un factor que para nosotros también es muy importante y que no se toma en cuenta en las organizaciones: el reconocimiento y la celebración. Reconozcan a lo que los están haciendo bien. Tiene mayor impacto si reconozco lo bueno que si castigo lo malo. Es totalmente mucho mejor, es mucho más positivo, es mucho más constructivo si reconozco el acto seguro que si castigo el acto inseguro. Entonces, destaquen esos éxitos en seguridad a nivel individual, pero también a nivel grupal, a nivel de áreas de trabajo, ¿no? Celebren esos hitos, ¿no? Y obviamente comuníquenlos de una manera en la que puedan inspirar esa acción positiva, ¿no? Ese comportamiento que estamos reconociendo, que estamos celebrando. Esta es una herramienta poderosa y que no la estamos utilizando. Son muy pocos los líderes, son muy pocos y no estoy hablando de solamente a nivel liderazgo como función o líderes como función o rol, sino a nivel de líder como característica o competencia de cualquier perfil profesional. No estamos utilizando ese reconocimiento al desempeño en seguridad y es una herramienta poderosa. Los invito a utilizarla. Bien, como todo en la vida, para poder ser exitosos, ya teniendo en cuenta estos aspectos fundamentales como estos elementos potenciadores, la preparación es clave. En cualquier lanzamiento de cualquier aeronave hacia el exterior, hacia el espacio exterior, imagínense toda la preparación que debe de haber para que lleguen esos últimos 10 segundos de conteo final. ¿Cuántos años, cuánto recurso, cuánto personal estuvo involucrado en previsualizar cualquier escenario, cualquier tipo de reacción que pudiera llevar a cabo o generar cualquier acción que tomen para lanzar ese cohete? Entonces,
toda esa preparación es clave para que en esos últimos 10 segundos y los siguientes minutos sea exitosa un proyecto de muchos años atrás y de muchas personas y recursos involucrados. La preparación es clave. Entonces, ustedes también, o a nivel de llevar a cabo un proyecto de comunicación estratégica, tenemos que prepararnos en tiempo y en forma. Bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tenemos que conocernos. Todos entendemos que el proceso básico de comunicación es un receptor, un emisor que envía un mensaje a través de un canal para que lo reciba un receptor, lo decodifique y tengamos una respuesta ante ese mensaje, y ahí se genere el ciclo de la comunicación en la que el emisor se vuelve el receptor y viceversa, ¿no? Básico, todo mundo lo conoce. Pues bien, ¿cómo nosotros podemos mejorar eso? Pues bueno, parece increíble, pero conociéndonos en principio a nosotros mismos y en segundo lugar a nuestra audiencia. Conociéndonos a nosotros mismos, ustedes tenemos que tener claros que nosotros, si vamos a hablar, estamos hablando de implementar estrategias de comunicación en seguridad, nosotros vamos a ser los portavoces de la organización. Nosotros vamos a tener en nuestras manos la voz de la organización y que le vamos a hablar al receptor. ¿Quién va a ser? El trabajador. ¿Ok? Entonces tenemos que conocernos a nosotros, que tenemos que saber cómo le habla la organización al trabajador, cuál es el tono de comunicación, cuáles son esos valores, esos principios que tenemos que tener, que dictan esa línea editorial a la hora de que yo querer comunicarme al trabajador, ¿no? Tengo que saber cómo verme también visualmente. Obviamente hay lineamientos organizacionales que tengo que seguir, tengo que tener en cuenta, tengo que conocerme con todos estos aspectos, ¿no? Hay lineamientos editoriales que seguramente comunicación o el área de comunicación interna te puede ayudar para delimitar o para mejorar tus procesos de comunicación. Tengo que echar recursos, tengo que echar manos de estos recursos y conocer cuáles son estos que tengo, ¿no? Cuáles son esos recursos que tengo para poder echar mano de ellos. Tengo que conocerme a mí mismo. Y exacto, ¿qué significa? Perdón, Máximo, no por ahí vi, sí. KPIs, Key Performance Indicators, que son indicadores clave de seguridad. Bueno, en este caso de seguridad, pueden ser de productividad, de calidad, de cualquier otro tema organizacional. Indicadores clave. De nada. Y gracias a Nora por la respuesta ahí en el chat. Bien, pero también por otro lado, si bien no basta con conocernos, que es básico, tenemos que conocer a nuestra audiencia. Tenemos que saber a quién le hablamos. Ya sabemos, o ya hemos platicado aquí, de que no es lo mismo hablarle a un gerente de planta, ¿verdad? Con un nivel económico, nivel social y cultural diferente, que tener que hablarle quizá a un supervisor de piso o a un operador técnico, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta todos estos aspectos que me genere ese contexto en el cual yo voy a poder encontrar a mi audiencia y poder entregarle un mensaje. Si no soy efectivo en conocer exactamente a mi audiencia, no voy a atinar, no voy a tener esa dirección o esa puntería como para poder entregar el mensaje de la mejor forma. No voy a ser efectivo, vamos, ¿no? Tengo que conocer todos estos aspectos. ¿Quién es? ¿Cómo habla? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le gusta? Todos estos aspectos en mercadotecnia le llaman segmentar el mercado, y seguramente lo han escuchado, ¿no? Yo vendo refrigeradores, frigobares. Voy a segmentar mi mercado. Obviamente quizá no es el ama de casa a quien le tengo que llegar, a lo mejor le tengo que llegar a un estudiante, a un soltero o a un joven egresado, soltero, le digo, o en fin, o a un padre de familia consolidado con cierto nivel económico que lo quiere para su estudio o su cuarto de juegos. En fin, dependiendo el producto, dependiendo el servicio, dependiendo el mensaje, es la segmentación de mi audiencia que voy a hacer.
que básicamente es delimitar el perfil a quien le quiera entregar el mensaje para poder ser lo más efectivo posible. Bien, de esa manera podemos nosotros mejorar nuestros procesos de comunicación en seguridad. Pero otro aspecto que tenemos que desarrollar, si no lo tenemos en cuenta, o explotar si no lo tenemos, si es un aspecto por ahí empolvado en nuestras juntas de trabajo, este aspecto es la creatividad. Dice por ahí algunos que la creatividad puede resolver cualquier problema, ¿no? Básicamente la creatividad es el poder que nos da, que tienen ciertas personas de cambiar la perspectiva para ver las cosas, para encontrar maneras o diferentes formas de solucionar algún problema. Esa es la creatividad. Y para eso podemos utilizar algunos ejercicios, ¿no? Tenemos que añadir esos ingredientes que le dan chispa, le dan pimienta, le dan color y sabor a nuestros mensajes, ¿no? Que hacen que estos sean atractivos, que sean relevantes, que nos sentamos identificados con ellos, ¿verdad? Para que podamos hacerlos nuestros, para que podamos asimilarlos. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Es muy fácil, hay que salirse de la caja, ¿verdad? Pues todo el mundo nos dice, pues salte de la caja, ya no pienses cuadrado, pero ¿cómo hago esto, no? Pues bueno, hay algunas personas que sí es muy fácil para ellos cambiar esta forma de ver las cosas o tener diferentes perspectivas o ángulos de visión para encontrar diferentes soluciones a cierta problemática, ¿no? Pero para las personas que les cuesta un poco más de trabajo, hay ejercicios que podemos hacer. Por ejemplo, hay ejercicios tan básicos como en los trayectos que generalmente haces, por ejemplo, ida a tu trabajo a la casa, viceversa. No lo hagas siempre por el mismo lugar, trata de ir cambiando rutas, ir explorando, obviamente con todas las vicisitudes o todos los pormenores que eso conlleva de tiempo. Pues bueno, ustedes sabrán si es posible o no. El chiste es que hagas ejercicios en los que te forces a cambiar la forma en la que ves las cosas, las formas en las que estás acostumbrados a hacer, consumir o realizar tareas, para poder cambiar también ese ángulo de visión y poder tener perspectivas distintas y encontrar soluciones distintas. También hay otros ejercicios, por ejemplo, encuentra cuáles son esos rituales que tú puedes hacer que te ayuden a ser más creativos. Les comparto. Para mí, considero y he logrado identificar que un ritual de creatividad que he logrado consolidar es que me acuesto, digamos, con una idea en la cabeza, con una problemática, con una pregunta en la cabeza. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Cuál es el mejor color para decir esto? ¿Cuál es la mejor palabra para ilustrar esto? ¿Cuál es la mejor forma de construir esto? Trato de resumir a una pregunta lo que yo necesito crear o resolver mediante creatividad y me acuesto. Obviamente la mente hace lo suyo. Estoy hablando a nivel personal, eso me funciona a mí. Ustedes quizá pueden encontrar su ritual propio y ver irlo afinando. Al otro día, sin trabajarlo a nivel consciente, me despierto con ciertas ideas, con ciertas líneas que ya no son las mismas que con las que me acosté, o con ciertos ángulos que ya no son los mismos con los que me acosté. Enseguida trato de no contaminarme. Obviamente no te vas a ir a ver redes sociales, no te vas a ir a platicar con tu familia, ¿no? Entonces trato, por ejemplo, en ese momento me doy un baño y en el baño trato, obviamente, con agua calientita y en ese espacio privado, trato de acomodar todas esas ideas hasta que llega ese mensaje, esa solución, esa probable respuesta a la pregunta en la que me acosté. Y eso para mí me ha funcionado y he logrado sacar varios proyectos gracias a este ejercicio o ese ritual que considero yo que para mí funciona, y que ustedes que pueden tratar de identificar esos momentos, ¿no?, que han tenido de
de lucidez, de brillantez, que les ha caído el 20, como decimos por ahí, que han logrado solucionar las cosas de una manera creativa. Identifiquen cuáles son esos elementos o esos aspectos que los llevaron a esa resolución, y poder así repetir o tratar de organizar un patrón que nos lleve siempre a un proceso creativo. Bien, esa es una manera en la que podemos práctica decir, bueno, ayudarme a ser más creativo. Y hay 3 aspectos que nos van a ayudar a ser más o menor, a tener menor o mayor impacto con nuestra comunicación. El primero, y es básico y ya lo hemos venido manejando, nuestros mensajes tienen que ser teledirigidos. Por ahí, ¿alguien me puede compartir cuál es la diferencia entre una bomba y un misil? ¿Alguien me quiere compartir? Y perdonen que tome este tema, pero me parece muy apropiado, aunque no me guste hablar de estos temas bélicos, ¿verdad? Pues bueno, básicamente la diferencia entre una bomba y un misil, que la bomba es algo que tú sueltas, ¡pum!, va a caer en un área, digamos, delimitada, pero que no va a ser específica. Y el impacto obviamente no va a ser exacto. La precisión, Mauricio, gracias, exacto. La bomba no va a ser precisa. Va a tener un impacto, sí, pero ese impacto no va a ser preciso. Va a cubrir cierta área, y dentro de esa área va a haber áreas en las que vamos a tener un mayor impacto o mayor daño, y áreas en las que el daño o impacto va a ser menor. Bien, en cambio, un misil va a ser un elemento de precisión, un instrumento de precisión que nos va a permitir hacer o llegar o impactar justo en donde necesitamos. Es por eso que si podemos entender y conocer muy bien a mi audiencia, delimitar bien cuál es mi target, cuál es el perfil a quien quiero hablar, puedo teledirigir ese mensaje. Es importante conocer el terreno para poder yo mandar ese misil teledirigido y hacer el impacto en donde necesito hacer el impacto. Bien, tenemos que trabajar con cambiar lo complejo en lo simple. Repito, no se trata de mandar manuales de seguridad. Para eso los procedimientos tienen un lugar específico, tienen una función específica. Eso no son documentos de comunicación, ¿ok? Tenemos que hacer uso de esos elementos editoriales, como la metáfora, esas herramientas, ¿no? Como la metáfora, si nosotros logramos, aparte de eso, entregar el mensaje de una manera elocuente, emotiva, pues vamos a poder tener mejor éxito, vamos a poder entregar un mejor mensaje, ¿no? Por último, un segundo aspecto a tener en cuenta es que el storytelling, tenemos que utilizar esta herramienta que es el storytelling para contar estas historias disruptivas, historias que nos mantengan interesados, motivados a lo largo de todo ese proceso de comunicación. ¿Y cómo hago eso? Pues básicamente apóyate, por ejemplo, en testimonios reales de tus trabajadores. Busca ahí historias que puedan ser relevantes a nivel de seguridad y que puedas llevarlos y compartirlos con tus audiencias, ¿no? Busca que esto que le estás diciendo esté fundamentado, que haya una historia detrás de estos procesos de comunicación, ¿no? Estas historias pueden estar plasmadas en una sola imagen. Imagínate, por ejemplo, no es solo si lo que quiero es que hacer una campaña del uso del casco. No es lo mismo si yo te pongo un casco y te digo, el casco te puede proteger de objetos con un peso de 34 gramos a una altura de tantos metros, porque va a caer a una caída libre de 90 y tantos metros por segundo y te puede hacer una lesión. O te puedo poner una foto de tú poniéndole el casco a tu hijo andando en bicicletas y un mensaje que diga, porque la seguridad es importante en todas partes, usa casco. Te estoy diciendo exactamente lo mismo, pero desde otro aspecto. Te estoy contando una historia con la imagen que estás viendo. Te estoy entregando un mensaje emotivo porque a lo mejor te estoy proyectando o te estás proyectando en ese padre de familia. Estás viendo quizá a tu hijo ahí en esa imagen, ¿no? Entonces,
Hay que contar historias con fotos, con videos, con la misma narrativa. Este storytelling se puede implementar en las presentaciones que hagamos, en los discursos de seguridad, en los videos, obviamente. Es la forma en la que consumimos nosotros la comunicación, los videos, las canciones, las novelas que leemos, los libros, todo lo que consumimos tiene esta estructura de narrativa que nos mantiene interesados. Ya hemos tenido otras charlas, otras conferencias en las que entramos un poco más a lleno sobre estos aspectos técnicos de la comunicación, y que sin duda si alguien en esta conferencia quisiera platicarlos, pues podemos con todo gusto programar una reunión y hablar de aspectos un poco más técnicos. Y por último, hay que apoyarnos de un diseño disruptivo, atractivo. Tenemos que lograr lanzar esos anzuelos audiovisuales que nos puedan ayudar a pescar esas atenciones. Si nuestro mensaje está sumamente bien diseñado, si está conciso, está emotivo, está preciso en lo que quiere decir, si está bien acompañado y fundamentado con una narrativa que enriquece, que lo hace relevante el mensaje, pero el diseño es pobre, no impacta, es aburrido, no me atrae, entonces va a perder toda esa fuerza, todo ese impacto que se logró con estos dos otros aspectos. Entonces el diseño tiene que estar a la altura, ¿no? Obviamente tiene que romper ese discurso visual al cual estamos acostumbrados. Tiene en primer momento llamar nuestra atención. Si ni siquiera logramos llamar la atención, pues ¿cómo esperamos que sea asimilado o dirigido o digerido un mensaje? Bien, para ir cerrando, vamos a hablar de algunos temas que nos falla a la hora de querer llevar estos procesos de comunicación organizacional. Estas áreas son quizá los retos o desafíos que generalmente nos hemos encontrado cuando estamos ayudando a las organizaciones en sus procesos de comunicación en seguridad. Hay mucha falta de claridad de los mensajes, ¿no? Nos perdemos entre lo que queremos decir y lo que necesitamos que escuchen, ¿me explico? O que lo que necesitan escuchar nuestra audiencia. Tenemos que empatar ese nivel, esa forma de consumir el mensaje de nuestra audiencia con lo que necesitamos decir. También, obviamente, hay deficiencias en esta retroalimentación. Si bien dijimos que un aspecto fundamental es tener canales abiertos en donde recibamos retroalimentación de este proceso de comunicación, que recuerden es un ciclo, no solo debe ser de un solo lado hacia otro, tiene que haber ese ciclo de retroalimentación, y obviamente tenemos que ser efectivos a la hora de administrar ese feedback. Si no hacemos nada con ello, si no lo tomamos en cuenta, pues obviamente vamos a deteriorar esa herramienta, vamos a invalidar ese beneficio que nos puede dar esa herramienta. Otro aspecto que nos lleva al bajo impacto en nuestras comunicaciones organizacionales es que no diversificamos esa comunicación, no estamos atendiendo todos los canales con los cuales yo puedo llegar a mi audiencia, ¿no? Hablamos de que tengo que tener en cuenta pues esos aspectos físicos, sociales, pero también culturales, ¿no? Socioculturales, a nivel individual y a nivel grupal, para poder encontrar el canal y el medio adecuado o óptimo para poder entregar estos mensajes. Este mismo error va de la mano con no adaptarse a la diversidad que habíamos hablado, diversidad de género, de diversidad generacional, ¿no? Diversidad cultural, ¿no? Geográfica, ¿no? Todo esto influye. No es lo mismo hablarle a una persona que está trabajando en un ambiente a 20 grados, 21 grados, a una persona que está trabajando en riesgo y con temperaturas de 45, 50 grados de temperaturas de trabajo. O sea, obviamente los niveles de estrés, los niveles
emocionales van a influir mucho, los aspectos emocionales van a influir mucho en cómo consumimos o cómo aceptamos esta comunicación o estos mensajes, ¿no? Y por último, un error muy común es que hacemos información selectiva, es decir, que tratamos de o erramos a la hora de delimitar o seccionar el nivel de información que vamos a comunicar. Si bien no es lo mismo lo que vamos a comunicar a un nivel de líder que a un nivel operativo, a un nivel estratégico, a un nivel táctico u operativo, no es lo mismo, no es el mismo nivel de información, pero lo que no se debe hacer es esto como omitir, ¿no? Se va a comunicar la misma información, pero de distinto tono y a distinto nivel, pero la misma información. Obviamente, obviando aspectos que no sean necesarios para un nivel o para otro, para un perfil, para otro, para una audiencia, para otro. Tenemos que tener bien, como habíamos dicho antes, bien delimitado nuestra audiencia. Le estamos hablando a este perfil, a este rol, a esta persona, le tengo que dar este nivel de información y en este tono de comunicación mediante este canal de información. Habíamos hablado de la preparación. Hay maneras de utilizar, de ir creando esos canales de comunicación. Ahorita hay mucho canal que nos facilita, que son los digitales, esta comunicación. Vayan creando estos grupos de difusión, estos grupos, ya sea por herramientas como públicas como WhatsApp o herramientas internas como el Yammer o estas herramientas de Microsoft, ¿no? Hay que buscar si contamos con un tipo de herramientas que nos ayude a tener canales de difusión más directos con nuestra audiencia. Si hay que investigar si tenemos canales corporativos de difusión, si no hay que crearlos, hay que promoverlos, hay que procurarlos, ¿verdad? Bien, esos son algunos errores que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, ¿qué herramientas o de qué podemos echar mano a la hora de querer comunicarnos o a la hora de querer llegar a nuestras audiencias? Pues bien, en el mercado hay un sinnúmero de productos que nos pueden ayudar a comunicarnos y a llegar de la mejor forma a ese receptor que tenemos identificado, ¿no? Tenemos los clásicos productos impresos de toda la vida, ¿no? Los pósters que ahorita podemos tener en distintos materiales y acabados, ¿no? La verdad es que las calidades de impresión y las tecnologías son impresionantes. Podemos imprimir en materiales rígidos, ¿no? En materiales flexibles, ¿verdad? Entonces, todos estos productos siguen siendo en boga y se siguen utilizando, ¿no? El póster es obviamente uno de los principales medios de comunicación o canales de comunicación corporativos más usados, ¿verdad? Que yo los recomendaría más a un tema motivacional que a un tema de informativo, ¿no? Porque hay mucho póster informativo y que nadie le hace caso, ¿no? También hay también productos que son de manera presencial. Estos talleres también son canales de comunicación. Hay eventos, activaciones en lo que buscamos, que es mediante la participación de los trabajadores o de tu audiencia en este caso, se puedan generar esos procesos de comunicación o se puedan consolidar esos procesos de comunicación y activación en mercadotecnia. También hay pláticas, ¿no? Pero también tenemos otros aspectos muchos más modernos como los audiovisuales y que ahorita, como todos tenemos un dispositivo receptor de estos productos, entonces podemos tener un canal directo con nuestra audiencia a través de videos, ¿no? En sus distintos formatos, con sus distintos tonos de conversación, ¿no? Videos informativos, videos divertidos, se le puede dar un sinnúmero de personalidades o de características a los videos para alcanzar a distintos tipos de audiencia. Están estos motion graphics, que son estas animaciones en las que bueno, como lo dice el nombre, están animadas datos, imágenes, acompañadas de efectos audiovisuales que nos hacen mucho más atractiva la información, ¿no? Pero también podemos utilizar canciones o videoclips que también están muy en boga, programas de podcast
que son estos programas como de radio que se distribuyen a través de canales digitales. El uso de tecnologías más avanzadas como realidad virtual o realidad aumentada, que para el entrenamiento o para activaciones son muy enriquecedoras y muy consumidas por generaciones mucho más jóvenes. Y también por último, pues estos aspectos digitales como plataformas vía internet o plataformas en dispositivos móviles, ¿no? Aplicaciones como tal, ¿no? O grupos de difusiones en WhatsApp o aplicaciones de grupos sociales. Bien, algunas de estas son productos que pueden ustedes echar mano a la hora de querer llevar o a la hora de querer mandar estos mensajes a la masa, a la audiencia, ¿no? A la hora de querer transformar esos mensajes que acordaron en una reunión de juntas y terminar en un producto que consuma y que lleve ese mensaje a la audiencia. Esos son algunos de los productos. Y aquí, pues, hacemos el comercial. La verdad es que es un diferenciador de Joint Moment porque ya tenemos mucha experiencia en el desarrollo creativo de todos este tipo de productos y, bueno, con el gran factor detrás que es ese conocimiento y ese bagaje en seguridad industrial que tenemos. Bien, por último y para ir cerrando, tenemos que conectar, tenemos que inspirar y que tenemos que liderar estos procesos de comunicación para poder llevarlo a un nivel estratégico. Bien, ¿y qué herramientas vamos a utilizar? Pues tenemos que tener aspectos fundamentales. ¿Cómo conectamos a la audiencia? Pues siendo auténticos, ¿no? Es esto que hablábamos, un líder tiene que ser congruente entre lo que habla y en lo que demuestra con sus actos, ¿no? Tenemos que comunicar desde la transparencia, la empatía y la honestidad para poder tener esos vínculos que son esos vínculos reales, ¿no? Que tengamos con esa audiencia. Una audiencia conectada, una empresa conectada va a poder, una organización conectada con su audiencia, con sus trabajadores, va a poder reaccionar mucho más rápidos a las adversidades del entorno empresarial, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que con esto inspiramos, tenemos que reforzar esas acciones positivas. Por eso hablábamos de que el reconocimiento del comportamiento seguro es una herramienta importantísima, es un arma letal a la hora de querer construir o de mejorar nuestras cultura de seguridad en la organización. Tenemos que celebrar ese buen comportamiento para que pueda inspirar esa repetición. Y luego, pues obviamente tenemos que liderar con claridad y propósito, ¿no? No se trata solo de hablar o decir, también se trata de administrar, de gestionar. Un líder tiene que saber, como les digo, tiene que saber identificar riesgos, tiene que saber abordar o hacer una observación de seguridad, tiene que saber hacer un reconocimiento de un comportamiento o acto seguro, ¿no? Un líder también tiene que gestionar y por lo tanto proveer los recursos necesarios para tener una planeación o una comunicación estratégica a un nivel preventivo. Bien, ¿cómo se ve en nuestra experiencia un proceso de comunicación estratégico constante? Pues básicamente es un ciclo que empieza por entender que hay un riesgo, que hay un índice que atacar, un accidente que atender o un área de trabajo que atender. Lo delimitamos y encontramos cuál es ese mensaje que tenemos que va a tratar de solucionar o mejorar ese aspecto o ese riesgo que atender. A ese mensaje tenemos que vestirlo, tenemos que crear esa imagen que va a poder ser relevante, que va a poder ser atractivo ese mensaje a nuestra audiencia. Tenemos que encontrar el medio, cuál es el canal, cómo vamos a entregar ese mensaje a nuestra audiencia, cómo va a llegar ese mensaje
a nuestro receptor. Ese es el medio que tenemos que delimitar. Obviamente tenemos que tener en cuenta recursos, entorno y tiempos, movimientos, todos los aspectos necesarios. Luego tenemos que delimitar cuánto tiempo va a estar expuesto, cuánto tiempo vamos a publicar nuestro mensaje, dónde lo va a ver, cuánto tiempo lo va a estar expuesto y qué queremos hacer con ello. Pues también para eso tenemos que medirlo. Este es un ciclo. Lo medimos y sabemos si impactamos necesario, si fue retenido el mensaje, si llegamos a donde teníamos que llegar o no lo hicimos, para poder mejorar y empezar de nuevo el ciclo, ya sea con el mismo riesgo, con el mismo tema o cambiar, y así de esa manera ser constantes y continuos en nuestros procesos de comunicación de seguridad. De esta manera es que logramos mantener una comunicación que nos ayude a apalancar estos procesos de desarrollo de culturas de seguridad. Bien, ya para terminar, conecta, inspira y lidera. Eso es lo que tú tienes que hacer para llevar a la comunicación a nivel estratégico en tu organización. Eso es lo que tú tienes que hacer para poder provocar, promover e inspirar el desarrollo de una cultura de seguridad sólida y transversal a lo largo y ancho de toda tu organización. Bien, pues con esto cerramos la plática del día de hoy. Ya nos pasamos un par de minutos. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, con mucho gusto, tanto el chat como los micrófonos están abiertos. Les agradecemos que hayamos llegado hasta aquí y les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes. Y si en algún momento alguien quiere hablar de seguridad, nosotros estamos gustosos y dispuestos en el momento que quieran a platicar desde el tema, desde la cultura organizacional o algunos aspectos de desarrollo organizacional, o también desde algunos consejos que les podemos ayudar o dar para tener una cultura a un nivel, una comunicación a un nivel preventivo, ¿verdad? En el chat le estamos compartiendo nuestras redes, ahí pueden mantenerse al tanto de la información y de los contenidos que compartimos. Todo esto obviamente va en miras a ayudarles a ustedes, a las personas y a las organizaciones a consolidar las culturas de seguridad hacia el interior de sus empresas. Muchas gracias por estar aquí y más tarde mi compañera en el transcurso de estos días les va a estar haciendo llegar esta información, tanto la presentación como el video de esta conferencia. Y si alguien, repito, en algún momento quiere llevar a un plano más puntual esta conversación, pues estamos aquí con mucho gusto para servirles. No me queda más que desearles una muy buena tarde y esperar que tengan un excelente cierre de año. Hasta luego y muy buenas tardes.